Buenos días, este es nuestro proyecto final sobre examen de la marcha de la materia de Biomecánica 3 con la profesora Miriam Guadalupe Méndez Rodríguez, dirigida por los alumnos Roberto Israel Anzules Ramos y Brian Jiménez Ramírez. Comencemos. Nuestro índice. Nuestra introducción. La marcha es indispensable para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, con el bajo esfuerzo y mínimo gasto energético. Comencemos que con el recién nacido se presenta el reflejo de la marcha hasta los 2 meses de edad, reflejado en la movilidad de sus extremidades. A los 6 meses es capaz de sostenerse en decúbito ventral sobre una extremidad y a los 8 meses la transferencia de las cargas se reparte en las 4 extremidades, en las 2 superiores y en las 2 inferiores. Y a los 10 meses, con todo este desarrollo que se va dando, se prepara para la posición bípeda. Cabe resaltar que la posición de abducción de los brazos es indispensable para el desarrollo de la marcha, entre los factores que también contribuyen. La exploración detallada que se evaluará en este proyecto es para determinar la capacidad que tiene nuestro paciente de ejercer en su plenitud la marcha. Aquí ejerceremos la óptica clínica que se desarrollará para identificar detalladamente las deficiencias funcionales, así como las limitaciones que intervienen en la misma marcha. En este proyecto, el fisioterapeuta ejercerá y aplicará sus conocimientos en biomecánica para llevar a cabo en sesiones el mejoramiento del paciente. Divisiones del ciclo de la marcha. Este se comprende por fases que están divididas temporal y espacialmente para un mejor entendimiento de la marcha, su estabilidad y las limitaciones que la comprenden. El ciclo de la marcha se inicia con el contacto inicial de segmento a analizar y el siguiente contacto inicial del mismo segmento. Esto se divide en dos periodos, el de soporte. Aquí el tiempo transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Permite que la carga se transfiera de una extremidad a otra y avance el pie de soporte. Esto comprende el 62% del ciclo de la marcha. En el periodo de balanceo, el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante y el pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Esto comprende un 38% del ciclo de la marcha. Bien, expliquemos el periodo de soporte, que se comprende de 5 fases. Comencemos con el contacto inicial, que normalmente se caracteriza por el contacto del talón con el piso. Después tenemos la respuesta de la carga, que el pie de soporte queda totalmente apoyado en el piso y recibe toda la carga. Este representa el 10% del ciclo de la marcha y es el primer doble soporte. La tercera fase es el soporte medio, donde nos explica que la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con los metatarsianos, el antepié. Este es del 10% al 30% del ciclo de la marcha y coincide con el primer 50% del soporte simple. Tenemos el soporte terminal, que una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga del pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Esto comprende el 50% del ciclo de la marcha y representa el otro 50% del soporte simple. La última fase es el prebalanceo. Nos explica qué es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Aquí el pie bilateral despega del piso y el contralateral entra en contacto con el piso. Hoy este representa del 50 al 62% del periodo de soporte y es el segundo doble soporte que comprende esta fase. Bien, el segundo periodo es el de balanceo, que comprende de 3 fases. El balanceo inicial, que es aceleración, comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima.
durante la marcha, que son 60 grados. El muslo aquí es paralelo a la extremidad inferior contralateral, que en instante soporta el peso corporal. Esto comprende del 62% al 75% de la marcha. La segunda fase de este periodo es el balanceo medio. Se inicia con la flexión máxima de la rodilla y termina cuando la tibia es perpendicular al piso. Esto comprende del 75% al 85% de la marcha. Y la última fase, tanto del ciclo de la marcha como del periodo de balanceo, es el balanceo terminal, que es la desaceleración. Se inicia con la posición vertical de la tibia, la rodilla se extiende completamente y el talón hace contacto con el piso, que es el siguiente contacto inicial para volver a iniciar el ciclo de la marcha. Este último es el 15% restante del ciclo de la marcha. Parámetros temporales contraespaciales. Análisis fisioterapeuta con paciente en el video. Estos parámetros permiten cuantificar de manera precisa la marcha y las limitaciones de esta actividad. Nos permite visualizar las asimetrías que afectan la variable de tiempo y espacio que se encontrarán en este diagnóstico. Las deficiencias son distintas, por ejemplo, la movilidad articular, la debilidad muscular, el dolor y la fatiga. Por número uno tenemos el ciclo de la marcha. Este es el lapso de tiempo en el que transcurre en dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. El número 2 es periodo de paso. Este es el intervalo de tiempo entre el contacto inicial del pie y el mismo evento del pie contralateral. El registro comprende la medición de dos extremidades. Después tenemos periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, específicamente con el talón, hasta el momento de despegue de los dedos del mismo. En este caso, el centro de gravedad está ubicado en la primera a la segunda vértebra sacra, y estas son importantes en este análisis. El número 4 es el periodo de balanceo. Este es el tiempo transcurrido en el instante de despegue de los dedos del pie, que pierde por completo la relación con el piso hasta el punto de contacto del talón con el suelo. En este es necesario el registro de las dos extremidades. En número 5 tenemos frecuencia o cadencia. Este es el número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. Esta varía dependiendo de la persona, el peso corporal y la habilidad para caminar de esta misma. Y esta disminuye con el proceso de envejecimiento. Su cadencia conlleva el aumento del ancho de paso y disminuye el ángulo de paso. Por número 6 tenemos la velocidad. Esta es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Esta se expresa en metros sobre segundo. Hoy en personas saludables se incrementa hasta un 44%. Y por último tenemos la aceleración. Este es el cambio de la velocidad y se expresa en metros sobre segundo. Parámetros temporales contraspaciales. Este es el análisis fisioterapeuta con paciente en el video. Por número uno tenemos longitud de paso o zancada. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Su medición es de contacto inicial de una extremidad hasta el mismo contacto inicial de esa misma. Número 2 tenemos longitud de paso o paso corto. Es distancia lineal en metros desde un evento específico. Generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Esta proporciona información de la asimetría de la marcha. En número 3 tenemos ancho de paso. Esta es la distancia lineal entre centímetros entre iguales de los pies y se relaciona con la estabilidad y el equilibrio. Significa que con un ancho amplio paso de la persona incrementa su estabilidad y equilibrio. Y el número 4 tenemos ángulo de paso. Es la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 grados y los 8 grados. Una deficiencia de torsión de origen pélvico, femoral tibial o podal puede generar el incremento del ángulo de paso o su inversión hacia adentro. Tareas funcionales en la marcha. En el estudio de estas tareas funcionales se facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Este último con énfasis en la recuperación de las tareas más comprometidas. El primero es la aceptación del peso. Coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, cuando el peso se transfiere
de una extremidad a otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta que viene del balanceo a una cadena cinética cerrada que pasa a soporte. La segunda es el soporte, en una sola extremidad relacionada con las siguientes dos fases, el soporte medio y el soporte terminal. Aquí el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, demandando una gran estabilidad. Y por tercero tenemos el avance de la extremidad. Se asocia con las cuatro fases restantes, que es el prebalanceo, el balanceo inicial, el medio y el terminal. Aquí hablamos de que el pie se despega del piso y la extremidad y el tronco avanzan hacia adelante. Mecanismos para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. El centro de gravedad alcanza su punto máximo cuando el peso se transfiere en una extremidad a otra, que es el soporte simple del periodo de soporte. Los mecanismos para prevenir un ascenso excesivo es el descenso pélvico de 5 grados que da positivo al Trendelenburg y la flexión de rodilla. Ahora, si vemos los mecanismos para que el centro de gravedad no se deprima demasiado ahora, el análisis del recorrido vertical nos dice que el doble soporte del centro de gravedad tiende a descender acompañado de una leve rotación pélvica que ayuda a prevenir un descenso mayor. Esta rotación de la pelvis es de 4 grados hacia adelante y 4 grados hacia atrás, lo que nos da un total de 8 grados. El tórax debe girar en dirección contraria a la pelvis, generando una fase de equilibrio para prevenir una presión del centro de gravedad de aproximadamente de 0.95 centímetros. Esta diapositiva tiene gran relevancia por el peso que tiene en el análisis de la marcha, que a continuación mi compañero Brian y yo presentaremos. Los mecanismos de mecedora de pie y tobillo. La función del tobillo y el antepié son esenciales para la descripción de este apartado, ya que sirven para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y la limitación de la actividad de la marcha. Primer mecanismo de mecedora del talón. Se encuentra presente durante el contacto inicial del periodo de soporte, cuando comienza la transferencia de peso corporal de una extremidad a otra. Aquí la temoricidad del calcáneo es importante porque sirve de fulcro para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. 2. Mecanismo de mecedora del tobillo. Cuando el pie se apoya completamente en el piso, dicho eje permite el desplazamiento corporal hacia adelante, también ayudado por tejidos musculares, así correspondiendo a las fases de respuesta de la carga y soporte medio. En el antepié, durante este proceso, el soporte terminal se efectúa cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje las articulaciones metatarsofalángicas, transfiriendo así el peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha. El análisis por observación se utiliza muy frecuentemente en el ámbito clínico por su bajo costo y facilidad de ejecución. A pesar de esto, los resultados son de poca confiabilidad por ser poco exactos. El primero se hace en el plano frontal y transverso, en la articulación coxofemoral. Este es el contacto inicial y la respuesta de carga se mantienen en posición neutra o de 2 grados respecto a la abducción y aducción entre 3 y 5 grados de rotación externa. Luego seguimos en soporte medio. La cadera está en 5 grados de aducción y después a 10 grados de abducción, lo que sobra del tiempo del periodo de soporte. Después tenemos que en el periodo de balanceo se hace una aducción de 2 a 3 grados. En el soporte medio y terminal rota internamente a 2 grados de rotación externa. En el prebalanceo y el balanceo inicial, la cadera rota externamente de 12 a 15 grados. Después tenemos que en el balanceo medio rota hacia adentro alcanzando los 2 grados o neutro de rotación externa. Y para finalizar, en el balanceo terminal conserva de 2 a 5 grados de rotación lateral. Después tenemos que en el plano frontal la articulación de la rodilla es estable
y casi no hay movimientos de aducción o abducción gracias a los componentes de la cápsula ligamentosos y osteomusculares. Puede verse modificado por la presencia del genu valgo o el genu varo. Esto debido a la presencia de estructuras anatómicas como los morales platillos, los tibiales, los meniscos y los ligamentos cruzados y los mediolaterales. Y hay una rotación interna de rodilla y viceversa. En una extensión de rodilla se hace una rotación externa. Las articulaciones del tobillo y la calcáneo-astragalina representan un papel importante en la orientación del pie y la adaptación de la bóveda plantar al terreno y sus irregularidades. En el contacto inicial, la respuesta de carga y en el soporte medio hay una aversión de 3 a 7 grados al perder contacto con el piso de posición neutra. Es importante saber que el retropié tiende a orientarse en cierta dirección de acuerdo con los movimientos generados en las articulaciones del tobillo y la calcáneo astragalina, mientras que en el antepié tiende a orientarse en dirección opuesta con un propósito de estabilización. Aquí la importancia de la pelvis es la basculación anterior y anteversión de 5 grados. En el contacto inicial, la rotación antero-posterior es de 10 grados. En el contacto inicial, la extremidad se adelanta, se acompaña de rotación pélvica de la misma dirección, mientras que el miembro retrasado sufre una rotación posterior del mismo valor. La pelvis del lado sin apoyo desciende 5 grados durante el apoyo monopodal. Y como se puede ver en la siguiente tabla, que es del análisis de la amplitud de movimiento de las articulaciones de las extremidades inferiores, esto es en el plano sagital, durante las fases de la marcha normal y en el periodo de soporte. A continuación, mi compañero Brian hará el análisis de mi marcha. En este análisis de la marcha estamos en plano sagital. Vamos a comenzar con el contacto inicial. Del lado de la imagen tenemos la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. Del otro lado de la tabla tenemos la articulación y posición articular final de cada fase. Tenemos el torque generado y la acción muscular. Analicemos. Comencemos con el tobillo. Vemos que los grados de movilidad son ceros, es totalmente neutro. El torque generado que se ejerce es plantiflexor y la acción muscular vemos que es por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. En la rodilla, igual que en el tobillo, tenemos un grado de movilidad neutro, generado por los músculos cuádriceps e isquiotibiales y tenemos un torque generado que es extensor. En la cadera tenemos una flexión de 30 grados, aquí varía y es distinta a la del tobillo y de la rodilla. Tenemos que el torque es flexor de alta intensidad y la acción muscular está por los extensores de cadera, glúteo e isquiotibiales. Bien, la segunda fase a analizar del periodo de soporte es la respuesta de la carga. Tenemos la imagen, tenemos la articulación y posición articular de la fase, el torque generado y la acción muscular. Del lado de la articulación tenemos el tobillo que genera una plantiflexión que es de 10 a 15 grados. El torque generado es plantiflexor y la acción muscular es similar a la del contacto inicial, que son los dorsiflexores, el tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Del lado de la rodilla tenemos una flexión de 15 a 20 grados, el torque es flexor
y la acción muscular recae totalmente en los cuádriceps, como podemos ver en la imagen. La cadera tiene una flexión de 30 grados, el torque generado es flexor y es de alta intensidad, y la acción muscular total recae en los glúteo mayor e isquiotibiales, que son los extensores de cadera. Analicemos la tercera fase del periodo de soporte, que es el soporte medio. Este es muy importante ya que el peso corporal recae totalmente en la extremidad a analizar. En la articulación y posición articular, al final de cada fase tenemos el tobillo, que es un dorsiflexor de 5 a 8 grados. Tenemos el torque generado, que es dorsiflexor, ya antes mencionado, y la acción muscular, que son los plantiflexores como los gemelos y el sóleo. Tenemos que en la rodilla hay una flexión de 5 grados, el torque generado es extensor y la acción muscular aquí es importante ya que dice que al inicio del cuádriceps se activa pero disminuye su acción muscular al final de la fase, o sea, va disminuyendo la fuerza que ejerce para realizar la acción. Tenemos que en la cadera hay una flexión de 10 grados, también el torque generado es extensor y la acción muscular al principio es generada por el extensor eh, de la cadera que después va perdiendo eficacia hasta inhibirse. El soporte terminal, la cuarta fase del periodo de soporte, tenemos que el tobillo es dorsiflexor, de 10 a 12 grados son los que se ejercen, el torque generado es dorsiflexor de alta intensidad por la acción muscular, que son los planiflexores, que son los gemelos y el sóleo, como en la diapositiva anterior, la fase anterior, son los mismos. Tenemos la rodilla que podemos ver en la imagen, ahora es neutra, no hay grados de movilidad. El torque generado es extensor de baja intensidad y la acción muscular de este torque es cero, o sea, no hay acción muscular, es totalmente neutra. Tenemos que la cadera está en extensión de 10 grados, a 5 de cadera y 5 de rotación pélvica. Tenemos el torque generado que es extensor y este es de alta intensidad, ya que por los músculos que ejerce, que son los psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata, recae totalmente pues, la acción muscular para generar esta fase. Bien, el prebalanceo es una fase importante, es la última, es la que va a dar ese paso al siguiente periodo, que es el de balanceo. Este se llama prebalanceo, esta fase, y genera una plantiflexión en el tobillo que son 20 grados. El torque generado es dorsiflexor y la acción muscular está dirigida por los gemelos y los sóleos, y el sóleo, perdón. La rodilla está en flexión de 30 a 40 grados, el torque generado es flexor y esta acción muscular recae totalmente en los cuádriceps, como podemos ver en la imagen. En la cadera tenemos pues una movilidad neutra de 0 grados. Como es neutra, se transcribe o se traduce que es flexor, ¿no? Y tenemos que la acción muscular recae en los flexores de cadera, como el aductor medio y mayor, el recto anterior, el sartorio, el psoas mayor y el ilíaco. Bien, pasemos al periodo de balanceo, que se comprende por tres fases. El balanceo inicial, tenemos la articulación y posición articular de cada fase, el torque generado y la acción muscular, como ya habíamos visto en el periodo pasado. Tenemos que el tobillo es plantiflexor y tiene una grados de movilidad de 5 a 10 grados. El torque es dorsiflexor y la acción muscular cae totalmente en los dorsiflexores, que es el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. En la rodilla tenemos una flexión de 50 a 60 grados, como podemos ver en la imagen, ya es un poco más exagerada
que en las otras fases. El torque es flexor y la acción muscular está por la porción corta del bíceps crural, el sartorio y el recto interno. La cadera tiene una flexión de 20 grados, su torque es también flexor como el de la rodilla y la acción muscular recae totalmente en los flexores de cadera, que es el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, el recto anterior, el recto interno, aductor mediano y mayor. Segunda fase del periodo de balanceo. En la articulación tenemos que el tobillo tiene movilidad neutra, son 0 grados, pero vemos que es paralelo al piso, como lo vemos en la imagen. Del torque generado es dorsiflexor y la acción muscular cae totalmente en los dorsiflexores, que es tibial anterior, extensor común de los dedos y el extensor largo del primer dedo. En la rodilla podemos ver que tenemos una flexión de 30 grados. El torque es extensor y está generado por los isquiotibiales. En la cadera tenemos una flexión de 30 grados, el torque es flexor y la acción muscular es por el psoas mayor y el ilíaco. Tercera fase del periodo de balanceo, la última, que es el balanceo terminal. Y como podemos ver en la imagen, es el siguiente contacto inicial para volver a iniciar el ciclo de la marcha una y otra vez. Tenemos que el tobillo tiene una movilidad neutra de 0 grados, el torque generado es dorsiflexor y la acción muscular recae totalmente en el tibial anterior, extensor común de los dedos y el extensor largo de los dedos. En la rodilla podemos notar una movilidad neutra de 0 grados, que el torque es extensor y se genera por los isquiotibiales y cuádriceps. La cadera tiene una flexión de 30 grados, como podemos notar. El torque generado es flexor y es generado por los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. Esta fase es de mayor relevancia porque, como ya lo dije, es el siguiente contacto inicial para volver a iniciar el ciclo de la marcha y este se repita. Investigamos en diversas fuentes sobre este tipo de marchas y encontramos que la deportiva es especial y atípica en su forma de ejecutarse y caminar. También conocida como caminata, tiene características biomecánicas propias y diferentes a las que hemos visto con anterioridad. Autores como Castellano dividen la marcha en 4 fases, que es el apoyo doble, la fase de tracción, apoyo simple y la fase de impulso. Las describiremos en la siguiente diapositiva. La importancia del apoyo, de la fase del apoyo doble es el momento en que los pies están en contacto con el terreno mediante el talón del miembro adelantado y las puntas de los dedos del miembro contralateral. Coincide con el inicio de la fase de tracción y el final de la fase de impulso, que son las ya mencionadas. Ah, en esta fase se determinará la longitud del paso, produciéndose una mayor flexión dorsal del tobillo en el instante del contacto del talón y una mayor flexión plantar en el pie de despegue. Tenemos que la rodilla mantiene una posición de hiperextensión, que es lo que caracteriza esta fase, esta caminata, y la duración es corta y está en función de la velocidad de la marcha. La fase de tracción, que es la segunda, nos dice que comienza tras contactar el talón del miembro adelantado con el suelo y abandonarlo el otro miembro inferior. Y acaba en el momento en el que el peso del cuerpo está sobre el miembro de apoyo, que podríamos traducirlo como el soporte simple, y el pie del miembro contralateral sobre la vertical. Se denomina de tracción por la acción de presión contra el suelo que efectúa la extremidad adelantada. En la fase de apoyo simple o relajación, eh, nos describe que es el momento en el que el pie está completamente en contacto con el suelo y el peso del cuerpo se halla sobre el miembro de apoyo, mientras que el miembro contralateral que oscila, o sea que se balancea, atraviesa la vertical. La definen como una fase intermedia entre la tracción y la de impulso.
La fase de impulso, que es la final, nos dice que se inicia en el momento en el que la proyección del centro de gravedad, que está a la altura de las vértebras sacras, sobrepasa la vertical del punto de apoyo y termina en el momento en el que el pie de la extremidad trasera pierde contacto con el terreno y continúa oscilando o balanceándose hacia adelante para extender y contactar de nuevo con el suelo y volver a iniciar esta fase de caminata. Vayamos con las marchas patológicas. En este tipo de marchas patológicas tenemos a la parkinsoniana, que se caracteriza por ser lenta y rígida, como podemos leerlo. La aceleración tiende a cambiar mucho y a elevarse, ya que el individuo es como un mecanismo de defensa. ah, Evita caerse o que los cambios de dirección eh, tengan cierto equilibrio, porque en este tipo de marchas el desequilibrio es muy importante, ya que genera inestabilidad y desconfianza en el sujeto. Una característica de las personas que sufren esta patología es que tienen la cabeza extendida y el cuello flexionado. Esto aumenta la desconfianza al caminar, entonces es muy difícil para este tipo de personas desplazarse. Por ejemplo, en la marcha táxica se caracteriza por ser exagerada y tambaleante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el individuo tiende a desplazarse a algún punto que se necesita, eh, cuando quiere dar el contacto inicial, levanta en demasía la pierna y el contacto con el piso es bastante brusco, conduciendo así a lastimarse, a generar una marcha eh, muy difícil de desarrollar. Ah, Como podemos leer, la persona adopta una postura de flexión de cabeza, cuello y tronco, los brazos en abducción y la mirada permanece fija en el suelo para evitar caerse. Este tipo de marchas, tanto la parkinsoniana o la táxica, generan desconfianza en el individuo y esto tiende a- al temor de desplazarse de un lado a otro. Bueno, aquí es donde lo que vamos a revisar es el instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha. Tenemos que para el análisis de la marcha es necesario contar con algunos elementos que el fisioterapeuta debe tener previamente. En este caso es un recipiente mediano, un goniómetro, necesitamos vinilo, también un cronómetro, necesitamos una tira de cartón de 15 metros de largo por 1.5 metros de ancho. También necesitamos cinta métrica, cinta autoadhesiva, marcadores y una cuerda de 16 metros aproximadamente. También con unas recomendaciones que son que se recomienda aplicarlo en un salón amplio y antes de comenzar necesita preparar la ruta o el camino que ya está fijado con la cinta. Después continuamos, empezamos con que el usuario se impregna de vinilo, la parte de los pies y imprime sus huellas. También es necesario que el usuario se encuentre con el mínimo posible de ropa, esto para tener una mejor vista de todo lo que necesitamos evaluar. Y por último, se marcan los puntos de ciertos relieves óseos y se unen mediante una línea recta. En la imagen que podemos ver ahorita en pantalla es la marcación de los diferentes relieves óseos. Esto está mostrado en las tres diferentes vistas. Tenemos en la, que es la vista anterior, la B, que es la vista lateral, y por último tenemos la vista C, que es la posterior. Esta unión de los puntos de referencia, esto nos facilita el análisis y la comparación de los segmentos individuales y de en conjunto de estos. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de una propuesta de un instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo con el método de observación. Nosotros más adelante vamos a mostrar el nuestro con los datos que hayamos recopilado sobre nuestro análisis. Bueno, antes de empezar a realizar,
Tenemos algunos puntos que tocar antes de iniciar con esta evaluación de la marcha. Tenemos que, en primer lugar, es conveniente que cuando todo esté listo, el fisioterapeuta solicite que la persona camine libremente sobre la ruta del cartón. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es con el ánimo de familiarizarlo con el entorno del examen y no modifique su marcha habitual. Y en todo caso de que el usuario requiere de una ayuda auxiliar, prótesis o tiene alguna otra ayuda ortopédica, es conveniente brindar las garantías necesarias de esta evaluación. También tenemos varios factores que hay que tener en cuenta, porque estos influyen considerablemente en la marcha, como son la edad, el género, talla, peso, el ambiente e incluso la condición mental y psicológica del paciente. Antes de comenzar, tenemos que identificar primero las fases de la marcha o las fases de las pruebas de la marcha. Esta prueba suele dividirse en tres fases. La primera corresponde al orden cualitativo. ¿Esta qué se hace? Lo que se hace principalmente es que las herramientas que se usan son la observación y la comparación, y lo que buscan es reconocer y valorar los eventos fisiológicos de la marcha e identificar las posibles deficiencias de esta. En el número 2 tenemos lo que es el corte cuantitativo, que en esta fase el explorador cuenta con la posibilidad de medir los parámetros, tanto temporales y espaciales de la marcha, y por lo tanto la medición aquí constituye la herramienta fundamental de esta fase. Y por último tenemos la que hace referencia a las conclusiones, y en esta cabe la posibilidad de analizar, relacionar y definir con base a la información registrada de las fases previas, así como es el tipo, las características y las necesidades en cuanto a la marcha. Bueno, ahora vamos a comenzar como tal con la primera fase de la marcha. Aquí el fisioterapeuta debe ubicarse de tal forma que pueda visualizar al usuario desde una vista anterior, posterior y lateral, como se puede observar en las imágenes. Esto tiene la finalidad de que el fisioterapeuta pueda observar de manera sistemática y completa cada uno de los segmentos corporales de forma individual y conjunta, esto para que no pierda algún detalle al momento de hacer su evaluación. Ahora vamos a observar específicamente lo que es la vista anterior. Aquí el fisioterapeuta observa en sentido cefalocaudal. Lo que va a observar es la posición de la cabeza, el movimiento de la cintura escapular, la actitud del tronco y el balanceo de las extremidades superiores. En más específico es lo que va a observar es si se genera de forma simétrica y sincrónica desde el hombro. También va a ver la posición y el movimiento de descenso de la pelvis, de la extremidad sin apoyo, la actitud y la actividad de las extremidades inferiores. También lo que va a ver son las contrarrotaciones de la cintura escapular y pélvica y pues en general todos los movimientos estudiados en la marcha normal. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la vista posterior. Aquí más que nada solo se es para corroborar lo observado en la vista anterior. En este plano se permite identificar con relativa facilidad las desviaciones laterales de la cabeza, el cuello y el tronco, y también las posturas de abducción y aducción de las extremidades, dado que se visualiza en su totalidad el movimiento del pie durante los dos periodos de la marcha. Aquí es necesario comparar la simetría en cada una de sus fases. Y la observación de la musculatura facilita la comparación de la actividad y permite identificar atrofias en algunos segmentos localizados. Otros aspectos que se valoran en esta fase son la comprobación y la descripción de las características de los mecanismos de control, del centro de gravedad, las tareas funcionales de la marcha, las mecedoras y los demás aspectos, estos que constituyen elementos fundamentales que facilitan el diagnóstico de una limitación de la marcha. Y al término de esta fase, el fisioterapeuta contará con la suficiente información cualitativa que le permitirá compararla con los resultados de la fase cuantitativa, para que en la tercera fase pueda emitir un juicio real
y actual de las características de la marcha del usuario. Bueno, ahora seguimos con lo que es la fase cuantitativa. Esta te permite medir los parámetros espaciales y temporales de la marcha, de los cuales destaca la zancada, la longitud de paso, el ancho de paso y el ángulo de paso. Los segmentos que se pueden medir con relativa facilidad son el ciclo de la marcha, el periodo de paso, periodo de soporte, el periodo de balanceo, la cadencia, la velocidad y la aceleración lineal, así como se ve en la imagen de un lado donde marque cada uno de estos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el registro de la marcha. Esto es después de que el usuario camina sobre el cartón. Un consejo es que hay que recordar que no es recomendable medir los primeros pasos y los últimos, ya que el usuario tiende a acercar, a disminuir la velocidad o a cortar la longitud de sus pasos. Bueno, y vamos a comenzar con lo que son los parámetros espaciales. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este es la longitud de paso, el ancho de paso, el ángulo de paso y la zancada. Bueno, vamos a empezar a ver lo que es registro de la longitud de paso y ancho de paso. La longitud de paso es el resultado de la medición en centímetros del espacio entre dos pasos consecutivos, así como se ve en la imagen. Mientras que ancho de paso es la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, por un ejemplo los talones tal y como se ve en la imagen. Longitud de zancada y ángulo de paso. Esta es la distancia lineal entre dos contactos de talón consecutivos de la misma extremidad, mientras que el ángulo de paso es la orientación del pie durante el apoyo. Normalmente está entre 5 grados y 8 grados. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los parámetros espaciotemporales. Empezamos con la velocidad. Esta es la relación de la distancia recorrida en dirección al de la marcha por unidad de tiempo, o representado es velocidad igual distancia sobre tiempo. Tenemos lo que es velocidad media. Este es el producto de la cadencia por la longitud de zancada expresada en metros sobre segundo. Continuamos con lo que es velocidad de balanceo. Este es el tiempo en que se demora un miembro inferior desde la aceleración inicial hasta el siguiente paso. Y por último tenemos lo que es el número de pasos. Esta es la cantidad de pasos que se da en un periodo de tiempo de un minuto. Este es los siguientes videos de donde fue tomados los datos para el análisis cuantitativo, en específico lo que son parámetros espaciales y parámetros temporales. En el video del lado izquierdo fue de donde se tomaron los parámetros temporales, ciclo de marcha, periodo de paso, periodo de soporte, de balanceo, los porcentajes tanto del periodo de soporte como el de balanceo, así como la cadencia y la velocidad de la marcha. Esto se realizó en un tiempo de un minuto. Mientras que en el video del lado derecho fue de donde se tomaron los parámetros espaciales, como fue zancada, longitud de paso, ángulo de paso y ancho de paso. Bueno, aquí ya tenemos como tal el resultado o el instrumento de análisis cualitativo y cuantitativo de la marcha. El aplicador fue su servidor, soy Brian Jiménez Ramírez. Mi paciente es Roberto Israel Anzures Ramos, con una edad de 20 años. Esta fue aplicada el 21 de mayo de 2023, por lo cual podemos decir que no tiene auxiliares de marcha, no usa ninguna prótesis, ninguna órtesis, tiene un tipo de calzado deportivo y en cuestión a barreras arquitectónicas podemos decir que tiene escaleras y un baño anticuado.
El primer paso es lo que fue el análisis cualitativo. Estas son lo de las fases de la marcha, si hay alguna alteración en estas, como podemos ver que es contacto inicial, respuesta de carga, soporte medio, soporte terminal, prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y terminal, en lo cual en la extremidad derecha no hubo ninguna alteración, todo ocurre con normalidad. Sin embargo, en la extremidad izquierda, tanto en el contacto inicial como en el soporte terminal y en el balanceo terminal, presenta molestias el paciente. En cuestión a tareas funcionales, tenemos que es en la aceptación de peso, soporte en una sola extremidad, avance de la extremidad, y esto está dividido igualmente en la extremidad derecha e izquierda, que no presenta, hay una correcta transferencia de peso, también hay el peso corporal se distribuye muy bien y no hay ninguna alteración en este punto. En cuestión a los mecanismos de control de desplazamiento del centro de gravedad corporal, tenemos que la rotación pélvica, lo que es rotación pélvica, descenso pélvico y flexión de la rodilla, no hay ninguna alteración, más que vemos que el control lateral en lo que es genovalgo fisiológico, dice la demanda muscular disminuye, que hay una y garantiza cada caída vertical de la tibia sobre el piso. Tenemos que en control horizontal, lo que es movimientos de rodilla, tobillo y pie, hay sincronía en respuesta a la marcha. También en el aplanamiento de la bóveda plantar, sí hay un aplanamiento en los arcos longitudinales, que son los mecanismos de mecedora. Ya igual están divididos en dos, lo que es extremidad derecha e izquierda, lo que es mecedora de talón, mecedora de tobillo y mecedora del antepié. Tanto en la extremidad derecha todo está bien, no hay nada, mientras que en la izquierda, en lo que es mecedora de talón, hay molestia cuando hay un avance del cuerpo, por lo cual podemos decir que tiene una lesión en el talón principalmente. En cuestión a posición, alineación y movilidad de cabeza, el cuello, el tronco y la pelvis, no hay nada que recalcar en este punto, así como tampoco en la posición y movilidad de las extremidades superiores. Bueno, continuando, tenemos lo que es el análisis cuantitativo, en específico lo que es parámetros espaciales. Igual están divididos en derecho e izquierdo. En cuestión a derecha tenemos que la zancada es de 80 centímetros, la longitud de paso es de 39, igual en centímetros, el ángulo de paso es de 5 grados y el ancho de paso igual es de 5 centímetros. Mientras que en la extremidad inferior izquierda tenemos que la zancada es de 80 centímetros igual, longitud de paso es de 41 centímetros, ángulo de paso es de 4 centímetros y ancho de paso es de 5 centímetros. Pasando con los parámetros temporales, también están divididos, ahí se ven los valores que están del ciclo de la marcha, periodo de paso, periodo de soporte, de balanceo, el porcentaje de soporte y de balanceo, tenemos la cadencia y la velocidad de la marcha, que es de 0.25 metros sobre segundo. Podemos decir que en conclusiones, el paciente cuenta con una marcha miopática balanceante y que en principales características y causas es una marcha de tipo aguda sin abolición de reflejos. En cuestión de observaciones del calzado, se ve que hay desgaste del talón en la parte posterolateral, lo que es el antepié. El zapato está deformado, igual, es por la parte de la altura del talón. Y las necesidades y recomendaciones es que necesita un zapato ortopédico para la distribución correcta del peso. Conclusión como estudiante y futuro fisioterapeuta.
El entendimiento y análisis del estudio de la biomecánica de la marcha es bastante importante para nosotros, para así poder ayudar a nuestros pacientes Mi a conclusión alcanzar como sus fisioterapeuta objetivos. es que el análisis de la ¿Por marcha qué digo es una esto? herramienta A veces no nos fundamental damos para cuenta que evaluar la el marcha movimiento del cuerpo y es así poder un detectar medio de múltiples comunicación y alteraciones en expresión el sistema que nosotros musculoesquelético. generamos al desarrollarlo. Sabemos que una correcta evaluación de la marcha Todo lo nos visto en permite clase, establecer un diagnóstico parámetros y así temporales, poder desarrollar espaciales, un plan de fases de tratamiento soporte que y que se balanceo. ajuste a las Todo eso necesidades es bastante específicas de cada importante, uno de día a los día lo pacientes. ejecutamos y También no nos sabemos damos que cuenta una evaluación de la como marcha bien personas, establecida ya nos que para permite nosotros es detectar normal desequilibrios musculares, hacerlo así como día a los de día, la pero postura. nosotros como También podemos ver fisioterapeutas lesiones y debemos patologías en las de extremidades tener inferiores. conciencia y Además de que análisis de gracias a cada este uno de estos análisis procesos podemos observar cómo el que, cuerpo que se interactúa con desarrollan su entorno y para así poder ejecutar una corregir los marcha malos hábitos de que pueden estar manera afectando a la calidad de vida del buena, de manera paciente. excelente, y Pues así más que evitar nada en que resumen, nuestro sabemos, paciente podemos decir que la marcha tenga es una desconfianza o se herramienta sienta esencial inseguro para el trabajo de los al fisioterapeutas y ejecutarlo. este permite Entonces, identificar mi problemas conclusión es que musculoesqueléticos de el manera análisis de la temprana marcha y y así su poder establecer entendimiento, una intervención como para adecuada nosotros y así poder fisioterapeutas, es mejorar la de calidad vital de vida de importancia, nuestros pacientes. ya que en nosotros está que nuestro paciente tenga esa confianza y alcance su objetivo.